Buenas noches, Dios les bendiga. Todavía siguen las vacaciones. Sí, pues vamos a dar gracias, ¿verdad? Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Y en esta noche ponemos esta enseñanza nuevamente en tus manos, que seas tú que nos guíes con tu Espíritu Santo para retener lo que es tuyo, Padre Santo, y desechar lo que no sé de ti. Para edificación estamos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola. Bueno, ¿me vas a apoyar, Efra, con los versículos? Muy bien. Nos quedamos al final del capítulo 12 y vamos a empezar a ver el versículo número 37, si no mal recuerdo. Déjenme ver. Ahí quedamos. Habíamos dicho que la cruz, un instrumento de juicio y un punto de encuentro entre el pecador y su Salvador. Vamos a avanzar un poquito, vamos a leer tantito aquí en el versículo 37. Me voy a sentar tantito. Juan capítulo 12, versículo 37. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No querían creer en Dios, no querían creer en Jesús, porque amaban más la gloria de los hombres, la vanidad de los hombres. Aquí leímos que endureció su corazón. Me recuerda en los primeros capítulos de Éxodo, cuando el faraón endurecía su corazón. Iba Moisés y dice: te va a venir tal plaga, y endurecía su corazón. Y hay un versículo por ahí que dice Moisés en una de las plagas: ¿cuándo quieres que te quite la plaga? Una de las plagas X, no recuerdo cuál, de las 10 plagas. Dice: mañana. Imagínate, estaba tremenda, una tribulación del pueblo, de su casa, todo, ranas, moscas, tinieblas, y le dice: mañana. ¿Por qué no? Ya ahorita, ¿no? Ya ahorita. Porque dice ahí mismo en las escrituras que endureció su corazón de Faraón. Y aquí estamos leyendo también en el versículo 40: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Ahora sí, Juan explica, más bien Jesucristo, Juan explica el motivo de la incredulidad de los judíos, lo que acabamos de leer. Responde con esta declaración. En el 12:23 dice: antes Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Y si no mal recuerdo, habíamos dicho que hay un itinerario, había un itinerario de Dios que se iba a cumplir, quiera o no. Por ejemplo, Pedro, que decía yo que sí, que no, que intervino. Incluso una vez dice: tú no te metas, le dice Jesús a Pedro, ¿no? El itinerario de Dios se iba a cumplir, y se cumplió, ¿verdad? Para que a través de la muerte comience la fertilidad. Perdón, esto ya lo habíamos visto. Me moví esto ya lo vimos la clase pasada. Vamos a irnos hasta el versículo 37. Juan explica el motivo de la incredulidad de los judíos. Se quedaron con su corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios fortaleció su decisión de incredulidad. Dios fortaleció el corazón de ellos para que fueran incrédulos.
No fue nada más de ellos, es que Dios dijo, los voy a hacer más duro su corazón de ellos que no le crean a Jesús, para que se cumpliera el plan de Dios. Así como sucedió con el faraón que le decía a Dios a Moisés, y le voy a endurecer el corazón, y le endurecía el corazón a faraón en medio de la tragedia. Y el faraón decía, no, y era Dios que le endurecía el corazón para que se vieran las maravillas de Dios posteriormente. Así estaba pasando en este momento. Dios fortaleció la decisión de ellos en su incredulidad. Lo vemos en el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y sucede, ¿no? Sucede, a veces nos deslumbramos. ¿Qué dirá el hermano? ¿Qué dirán los hermanos cristianos? ¿O qué dirán de esto? ¿Qué dirán lo otro? Y nos olvidamos de más bien qué dirá Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir encontrando por qué lo digo. Dice, la palabra de Jesús juzgará a los hombres, lo leí en el versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra de Jesús juzgará a los hombres. La palabra es nuestro juez. A través de ella nos juzgará Dios en el día postrero, por la palabra, como acabamos de leer. Creemos en Dios, creemos en su palabra. Vamos a avanzar un poquito, porque esto ya era el final del capítulo, estábamos terminando el capítulo 12. Vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. Vamos a entrar al capítulo 13. Voy un poquito despacito, ¿sí? Porque como se los dije, parece que no, pero sí, como se los comenté en clases pasadas. Buenas noches, Dios los bendiga. El libro de Juan tiene mucho volumen, mucho peso espiritual. Pareciera fácil a veces, pero no, sí se siente. Y casualmente en la casa hemos platicado. ¿Y qué predicó tal persona en la reunión de mujeres? No, que de Juan. ¿Y qué predicó Octavio? No, que Juan. ¿Y qué predicó? Que de Juan. Qué coincidencia que todos de Juan últimamente. Y no creo que porque yo lo he estado dando, porque algunos que han predicado a Juan no han venido a ni una clase, salvo algunos, 2 que 3, pero hay otros que han predicado el Evangelio de Juan y no han estado aquí. Es que es un libro, como habíamos dicho, que habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tiene mucho volumen espiritual, ¿verdad? Mucho peso espiritual. Dice vamos a leer un poquito. Jesús lava los pies de sus discípulos, capítulo 13. Antes de la fiesta, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Bueno, más adelantito, porque está largo, dice que Jesús lava los pies de sus discípulos. Voy a saltar un poquito la lectura. ¿Sí? Dice, Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Qué vamos a aprender ahí? El Señor de todo, Jesús es el Señor de todo, se convirtió en siervo de todos.
En el versículo 10, 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿sí? Luego dice en el capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús nos va a enseñar principios del reino. ¿Cuáles son esos principios? El principio, cuando muestra lavar los pies, es una prueba de amor. Pero van a decir ustedes, entonces tengo que lavarle los pies aquí en la iglesia, a los hermanos allá afuera. No, no vamos a encajonarnos nada más en eso, es más amplio que eso de lavar los pies. Eso fue una enseñanza objetiva que Jesucristo estaba dando a su pueblo en aquel tiempo y para nosotros, ¿sí? Era una prueba de amor. Jesús procedió a una lección objetiva. Dice que el amor condesciende hasta el fin. Me llamó mucho la atención eso. En el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿sí? Jesús, Él mostró el amor, condesciende hasta el fin. Y al lavar los pies no es rebajarse, es rebajarse en una manera positiva, es un amor considerado. El amor condesciende, yo puse por ahí, mas no solapa. El amor siempre se va a expresar con hechos de servicio. Y aquí se pone interesante, por eso esto lo escribí aparte. El amor condesciende, pero no solapa, ¿sí? Jesús se rebajó, era el Señor de todo y nos da una lección objetiva. ¿Cómo está eso? ¿Qué es condescender? El amor condesciende, pero no solapa, ¿sí? Porque la persona que condesciende quiere decir en cierta forma que es superior. Si una persona condesciende, por ejemplo, voy a condescender con mi hijo que no hizo la tarea. El papá es mayor que el hijo, o el profesor, ¿no? Y dice, bueno, tú has sido profesor, has sido condescendiente. Bueno, voy a condescender, mas no voy a cubrir, a solapar, ¿sí? Vamos entendiendo. El amor condesciende, se refiere que vamos a acomodarnos a la voluntad o gusto de otra persona por bondad, ¿sí? O para también también tolerar o disimular algo que no, a ver, espérame, aquí no está tan bien escrito. Implica que el amor es capaz de ponerse al nivel del otro, de comprender sus limitaciones, de ser paciente con sus errores y de mostrarse flexible y tolerante. Por eso dice que los amó hasta el fin. No implica ser condescendiente la aprobación de la falta, sino una actitud de humildad y comprensión hacia la imperfección humana. Es una muestra, como dicen actualmente, de empatía y de reconocer que todos somos falibles. Pero aquí viene la segunda parte de la oración. No solapa. No solapar, aquí es donde radica la diferencia entre condescender y solapar, ¿sí? Solapar es ocultar, disimular algo generalmente de muy mala intención, ¿sí? Cuando el amor no solapa, significa que no encubre las faltas de manera que permiten que continúen o se agraven. Soy condescendiente, pero si veo que hay algo malo, yo no lo voy a solapar, porque eso va, como dicen en la música, creo, en crescendo, ¿no? En crescendo. A veces los papás, ustedes que son papás, los que no son papás, faltan varios aquí que todavía les falta, pero los que son papás me entienden un poquito más. Condescendemos los papás, pero cuando vemos y tenemos conflictos, o no a Abraham Ruiz, para no fallarle con Abraham Gutiérrez,
alguna vez en tu vida, no sé, yo nunca he vivido con ustedes, no sé tu vida, pero alguna vez en tu vida, alguna vez chocaste con tu papá, alguna diferencia, y tu papá, por aconsejarte de todo su corazón, no estoy diciendo que tú no seas inteligente y no entendieras, tu papá te decía algo bueno, pero tú chocabas con él. No sé si me equivoco. Así pasa con Humberto, con Yayo, ¿no? O Anthony con sus hijas, o yo, o con mi hijo, ¿no? Que el papá condesciende, pero no solapa. O tu mamá, ¿no? Ya no digamos tu papá, tu mamá. Hijito, que eso no está bien. Y no hagas esto. O tal vez alguno de tus hermanos, ¿no? Sí, sí, para que me entiendan el concepto. Condesciende en muchas ocasiones, pero no va a cubrir lo malo. Va a decir, no, hijito, no, hijita, esto no está bien, esto. Y luego, pues, hay reacciones, ¿no? Sí, espero que no lo tomas a mal, ¿verdad? El ejemplo, ¿no? Una cosa es condescender y otra cosa es solapar. El Señor Jesucristo nos está enseñando esto. El amor verdadero busca el bienestar del otro a largo plazo. Y esto implica enfrentar situaciones difíciles cuando se señalan los errores con amor y buscan soluciones constructivas. En resumen, el amor verdadero es comprensivo, paciente y tolerante. Pues acuérdense que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo creo que 8. Dios es amor, ¿sí? Y tenemos todo el capítulo 13 de Primera de Corintios. El amor comprensivo, paciente, tolerante con nuestras debilidades también, pero también es honesto y busca el crecimiento y el bienestar del otro, y no oculta ni permite que las faltas persistan sin ser abordadas. Ey, por ahí no. Es importante distinguir esto, es fundamental esta distinción, porque a veces se confunde, y esto sucede en el ambiente cristiano, ¿sí?, la tolerancia con la permisividad o la comprensión con la justificación. El amor genuino sabe cuándo extender la mano con paciencia y cuándo señalar un camino diferente con firmeza, siempre buscando lo mejor para la persona amada. Jesucristo nos amó hasta el final, ¿sí?, aún con todas nuestras debilidades. Dice, una prueba de humillación, vamos al siguiente. Una prueba de humillación, la humildad, cuando nos está dando esta enseñanza de lavar los pies, enjugarlos, secarlos. Muchas veces no hablamos, no nos humillamos en ciertas situaciones por inseguridad, ¿no? Ya no digamos por soberbio, porque tenemos inseguridad, no nos humillamos, ¿sí?, por inseguridad. Y la inseguridad es un temor de mostrar que podemos ser débiles y que se pueden aprovechar de nosotros, ¿verdad? Inseguridad, bueno, y la clave es, nosotros nos humillamos sabiendo quiénes somos en Dios. Muchas veces sí nos humillamos, pero sabemos quién soy en Dios. ¿Sí? No me voy a humillar para que me pisoteen. Si me voy a humillar sabiendo quién soy en Dios, voy a ser condescendiente en el amor de Dios, mas no voy a solapar, ¿verdad? Humildad, el no poner nuestros ojos en nuestras propias necesidades, sino poner los ojos en las necesidades de otros primero. Y se los dejo de tarea que lo lean, Filipenses 2, capítulo 5 al 11, donde Jesucristo se despojó a sí mismo y se vació a sí mismo y se hizo hombre hasta la muerte cruz, y Jesucristo le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Se despojó de sí mismo. Y aquí hay una palabra, está en la frase así hasta abajo. En mi relación con Dios, fíjense, en mi relación con Dios, yo soy hijo de Dios. En el servicio a mi Dios, yo soy su siervo. Mi relación con Dios, soy su hijo. En el servicio, soy su siervo, ¿verdad? Vamos a avanzar otro poquito. ¿Cómo va aquí? Anticipa el plan con el lavamiento de pecados.
El plan de Dios es lavarnos. Cuando enseña eso de lavarnos los pies, está enseñando que el plan de Dios es lavarnos de nuestros pecados. Sí, ¿saben? Ya se los dije una vez y me dan ganas de ponérselos como pregunta de examen. Miren, yo hasta les voy diciendo las preguntas. Una pregunta va a ser una definición de pecado bíblicamente. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Entre paréntesis, Biblia. Ya después lo redacto mejor. A ver, participen, por favor. Ya lo habíamos hecho, pero nuevamente, ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Alguien que quiera opinar? Aunque se equivoque. Sí, va por ahí, es correcto, va por ahí. Pero en primera de Juan, el mismo apóstol Juan, sí, Humberto, perdón. Correcto, 100%, 10 tienes palomita. En primera de Juan, lo puedes poner, Efra, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, lo que dijo Humberto. Cuando infringimos la ley de Dios, estamos pecando. Eso es el pecado, infringir la ley de Dios, ¿verdad? Entonces decíamos, nos dejó un ejemplo, el servicio de los unos a los otros. Tin, 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 tin. Voy a salirme tantito de tema, nada más. Cuando le digo participen, aunque se equivoquen. Hace muchos años nos fuimos a vivir a Ensenada, Marillita, Abraham y yo. Abraham estaba chico, tenía sus 8 años, 9 por ahí. Y supieron que Abraham era estudioso ahí en la primaria y mandaron a unos doctores, unos físicos del centro de nanociencia, del CICESE, de la UNAM, y fueron a la primaria de Abraham y pusieron un telescopio y estuvieron viendo el espacio, todo muy bonito. Y nos invitaron. Y yo andaba más metido que él, ¿no? Era de los niños, pero yo estaba más metido. Y acepto la invitación y llevo a Mari y a Abraham. Y estuvimos en unas conferencias que fue de película eso. Fue curioso, fue bonito, chistoso, de todo, pero sí deja enseñanza. Y fuimos varias veces, pero me acuerdo que la primera vez o segunda que fuimos, porque era una vez a la semana, una serie de conferencias, invitaron a varios jóvenes de todo el país, los mejores cerebritos del país en ciencias, del TEC de Monterrey, de la UNAM y de otras universidades de prestigio, ¿no? En esa área. Y algunos doctores ahí en física y algunos físicos, y el único coladito ahí era Abraham, Mari y yo, pero nos toleraron. ¿Y quién creen que hacía las preguntas más locas? Yo. Porque preguntaban y yo alzaba la mano. Y sí me dejaban participar y hacía cada pregunta loca que no más faltaba que se rieran, ¿no? Yo hablaba de la radio, como entendemos el radio del elemento químico, pero en la ciencia, en el espacio son otras cosas. Y al fin una persona se acercó y les caímos bien y nos invitaron muchas veces, aunque metí la pata muchas veces. Y se acercó uno de los doctores y dice, muy bien, porque los jóvenes muy inteligentes, pero no abrían la boca, no opinaban, no decían nada, muy inteligentes pero calladitos, todos se lo tragaban, no externaban. Y decía, muy bien, qué bueno que usted opina, no importa, usted siga opinando, para que los jóvenes opinaran, ¿no? Por eso me acuerdo de eso, me atrevo a decirles, hablen aunque se equivoquen, ¿sí? Ahí uno va aprendiendo, ¿sí? Y aunque es importante la participación. Y sí, me dio mucha pena, pero me la aguanté y fue una experiencia de vida que vivimos allá en Baja California muy bonita, que todavía la guardamos aquí en el corazón y ahora la tratamos de acomodar en nuestra vida así normal, ¿no? Cristiana. Por ejemplo, los que evangelizan, no es que sean unos expertos evangelizando, pero llevan a Jesucristo en su corazón, llevan el Espíritu Santo de Dios,
Lo único que tienen que hacer es hablar, experimentar, atreverse a hablar de Dios, de Jesús. Dios te va a respaldar, ¿sí? Entonces estábamos nos dejó el ejemplo. La humillación primeramente tiene el propósito de servir a la familia. Jesús anuncia la traición de Judas. Viene en el versículo 18, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Sí? En el versículo 30, bueno, ahí podríamos leer hasta el versículo 30. Se anuncia, se profetiza, ¿sí?, la traición de Judas. Ahorita estoy haciendo una correlación cuando dice: el que come conmigo levantó, dice en el 18, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y quién iba a morder el calcañar en Génesis? La serpiente, ¿verdad? La serpiente, ¿verdad? Jesús declara un nuevo mandamiento. Vamos a leer del capítulo 13, versículo 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, no podéis ir. Fíjense, ahí pueden subrayar esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo, o sea que no estaba ese mandamiento antes, me da a entender eso. Se amarán uno al otro, que os améis unos a otros, ¿verdad? Y aquí vemos dos marcas del verdadero discípulo. Dos marcas: servir a los de su casa y amar a su hermano. Servir a los de tu casa. ¿Han oído ese dicho? Desde que soy niño me acuerdo que decían: es que es farolito de la calle y oscuridad de su casa, hablando normal allá afuera, ¿no? Dicen: no, es súper buena gente y todo, pues, lumbrera en la calle, foquito en la calle, pero oscuridad en su casa. Pero aquí Jesús nos dice: servir a los de su casa y amar a su hermano. Me acuerdo ahorita, déjenme ver si lo encuentro, me vino a la mente uno de Gálatas, me parece. Espero atinarle a la primera. Gálatas, sí. Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacerle bien a todos, pero principalmente a los hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Como es lo mismo, servir a los de la casa. Servir a los de la casa, bueno. Dice, luego vamos a ver que en el versículo 36, 13, 36, Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde va? ¿A dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces negó Pedro a nuestro Señor Jesús antes que el gallo cantara. 3 veces, ¿sí?
¿Por qué la negación de Pedro? La negación de Pedro fue básicamente por demasiada seguridad en sí mismo, una autoconfianza. Anuncia la negación, las negaciones de Pedro. Y ahí la pueden estudiar. Vamos a entrar al capítulo 14. Estoy yendo un poquito más suavecito para avanzar un poquito más. Con el favor de Dios, esperemos ya terminar el estudio en unos 2 miércoles más, ¿verdad? Porque ya está largo, aunque ya me dieron luz verde que pueden ser 1000, 2000, 3000 miércoles, ¿verdad? Pero no tanto, vamos a esperar que ya pronto, 2, 3, para que otras personas puedan enseñarnos cosas nuevas, otras enseñanzas, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 14. Jesús nos muestra el cielo y el camino al cielo. Nos muestra el cielo y cuál es el caminito. Vamos a leer en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Únicamente por Jesús, ¿sí? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí le vamos a parar en el versículo 11. Vamos a avanzarle aquí un poquito. Capítulo 14, ahí estamos. Fe y esperanza. Jesús nos exhorta que no tengamos temor. El temor es como un imán que jala la adversidad. A veces tenemos temor de muchas cosas, nos hacemos ideas en la cabeza y a veces el temor atrae, es como un imán, ¿sí? Y la fe es como un imán que jala al Espíritu Santo de Dios cuando hay fe. Tú diste una plática, Abraham, hace poquito de los jóvenes y hablaste de la fe, ¿verdad que sí? No lo escuché toda la plática, estaba en la casa y voy a ver quién está dando la plática de los jóvenes. Y me tocó escuchar el pedacito que estabas hablando de la fe. No sé si lo recuerdas, pero sí, así fue. Está hablando de la fe. Y la fe es como un imán que jala al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? La esperanza, ¿qué es la esperanza? Es una actitud de expectación a las cosas que están por venir. A ver, sí, es que ya lo corregí, tenía un error ahí. Una actitud de expectación a las cosas que están por venir al futuro. En el versículo 2 nos dice, en el 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas, en la versión inglesa habla de mansiones. Primero, creer en Cristo Jesús, en las cosas de Dios muchas veces es creer primero y luego entendemos, ¿verdad? Van a decir: no, eso parece ignorancia. Yo quiero, ahora sí como los científicos, quiero comprobarlo. No, aquí curiosamente muchas de las cosas de Dios se creen primero en fe y luego lo vemos y sí pasa. Y luego hay un malentendido. Creen que muchos de los científicos, de las personas con altos estudios en química, física, matemática y otras áreas son los más ateos. Y no es cierto. Creo que la proporción es al revés.
Entre ellos hay una gran población de estos intelectuales que creen en Dios. Ellos creen en Dios, la gran mayoría. Debe haber algunos por ahí que no, pero es al revés. Estos intelectuales sí creen en Dios, aún teniendo toda esa capacidad que tienen. Y tenemos ese falso concepto de que son los más ateos, y no es así. Muchos de los premios Nobel y otros científicos han sido cristianos, han sido creyentes en Dios. Mande, sí. Observación, sí. Si tengo algún error, adelante. Sí. Ah, bueno. Sí. Sí. Sí, es como también, por decir uno más, Isaac Newton, ¿no? Que él es de tu área, del cálculo diferencial integral. Él era un buen cristiano, ¿sí? Muy buen, y entre otros, y hay otros, ¿no? Gracias, Humberto, gracias. ¿En dónde me quedé? Ajá, creer y luego entender, ¿verdad? Ajá, enamorada. ¿Dónde voy a esperar? Esperanza en su venida, porque en el versículo 3 dice que y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esperanza en que va a regresar. Y surgen dos preguntas. El número uno, vamos a avanzar aquí un poquito. Surgen dos preguntas. Número uno, el camino. Camino, un solo camino. Isaías 53:6. Yo soy, dice Jesús, yo soy. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Tomaron caminos por aquí y por allá. Mas Dios, Jehová o Yahvé, cargó en él el pecado de todos nosotros. Un solo camino. La verdad es en una sola persona, en nuestro Señor Jesucristo. Nos viene la vida, el Zoe que hablábamos en el capítulo 1, un principio generador de vida. ¿Se acuerdan de que hablamos de los bios, uche, todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Que es diferente la vida biológica a la vida que Dios nos da, una vida superior, ¿no? El Zoe. La otra pregunta, Felipe, todo lo que quieras saber de Dios, nos lo hará saber su Hijo. Todo lo que quieras tú saber de Dios, Jesucristo nos lo hará saber. Y aquí entramos, todo lo que quieras saber de Dios, nos lo hará saber Jesucristo. Vamos a entrar, el gran poder de la oración en el nombre de Jesús, la autoridad para orar en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar otro poquito. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Gustan? Si sienten algo por ahí, díganme por favor. Dice en el versículo 12, en el 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿en qué nombre? De Jesús, ¿verdad? En mi nombre, yo lo haré. El poder, el gran poder de la oración en el nombre de Jesús. Luego dice en
Juan 15:7, vamos a brincar un poquito, dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho en el nombre de Jesús. ¿Sí? Acuérdense, el nombre de Dios, yo soy el que soy, Yahvé. Los judíos, ellos no mencionan el nombre de Dios, por siglos de siglos nunca dicen el nombre de Dios, lo vinieron a sustituir. Ellos no dicen Yahweh o menos Jehová, ¿sí? Porque eso ya fue una transliteración del original. Nosotros estamos acostumbrados en nuestras Biblias que dice Jehová, pero fue una transliteración de la traducción. El nombre ya lo hemos platicado antes, en Éxodo 3, de que viene del verbo hayá, del que es, el que será y el que fue, ¿no? Sobre todo el que será, se extiende hasta toda a la eternidad. Entonces los judíos utilizaban el nombre Adonai. Aquí cantamos una alabanza que, oh Adonai, ya se me olvidó, pero ahí va, oh Adonai. Adonai quiere decir Señor. Y Jesús va a utilizar el nombre de un solo intermediario. ¿Han escuchado de otras religiones que hay muchos intermediarios, no? El santito tal o muchas Marías, no nada más muchas Marías. En España hay muchas Marías, ¿no? Bendigo al pueblo español porque lo van a subir al YouTube. Ya me amenazaron que lo van a subir al YouTube y a lo mejor lo vea un español y estoy diciendo estas cosas, pero bendigo a los españoles en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero lo que es, lo digo aquí de frente al YouTube, que lo van a subir a la cámara, lo que es, y cualquier Biblia lo dice, ¿sí? Y lo digo con amor. Jesucristo va a utilizar el nombre de un intermediario. Jesucristo es Dios, Jesucristo el Hijo de Dios. Primera de Timoteo, Efra, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador de ningún tipo de religión, no hay. Si ya son inventos de nosotros los hombres, ¿sí? No, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, punto. Y en la Biblia que ustedes pongan, inglesa, alemana, francesa, católica, evangélica, como la quieran llamar, no pueden borrar este versículo, no lo pueden mochar, no pueden arrancar la hoja de la Biblia. Lo estamos leyendo en Juan, capítulo 13, capítulo 14. Jesús introduce utilizar el nombre de un intermediario. En su nombre, en el nombre de Jesús, hay autoridad, hay potestad. Viene de un griego, exousia. Y bueno, en Juan 16, versículo 23, 16-23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis, Jesucristo lo está diciendo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En el nombre de quién? Jesucristo, gloria a Dios, ¿verdad? Jesús nos lo está diciendo bien claro. Lo que pidieres en mi nombre, no en el nombre de otro, ¿sí? En el nombre de Jesús. Por esto van a surgir mayores oportunidades, ¿verdad? El Padre, más adelantito, dice que nos va a dar un consolador. Seguimos en el capítulo 14, ¿verdad? Sí. Nos va a dar la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículo 15 al 26, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, pueden subrayarlo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve
ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo en vosotros, ¿sí? Sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, otro Judas, ¿sí? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pueden subrayar aquí, si gustan. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Jesús nos da la promesa, el Padre, que el Padre nos va a dar otro Consolador. Porque Jesucristo físicamente ya no va a estar, ya no iba a estar. Lo veían, pero Él ya se iba para su retorno posterior, pero no nos iba a dejar huérfanos. Ya se fue Jesús. ¿Y qué pasa ahora con nosotros? El Padre va a mandar un Consolador, que es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de sus hijos. ¿Cómo es? Dios lo sabe, ¿verdad? Mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. En griego quiere decir el Paracletos, ¿no? Nos otorgó un poder. ¿Qué es un consolador? Uno enviado para estar a tu lado y ayudarte, para llevar una vida cristiana victoriosa, ¿verdad? En 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú estás con Dios, eres un espíritu con Dios. Dice que mora contigo. Dice, uno con Él. Uno más. En estos días Jesús se manifestará a través de su Espíritu, del Espíritu Santo y de su palabra. Jesús dentro de nosotros, de nuestro ser, a través del Paracletos de Jesucristo, del Espíritu Santo y su palabra. Y aquí es muy importante, no podemos amar a Dios más allá de lo que honramos su palabra. Si no honramos su palabra, no estamos amando a Dios, porque nos lo está diciendo, lo acabamos de leer. Si ustedes lo vuelven a leer en su casa, dice, el que ama mi palabra, el que guarda mi palabra. Si tú honras la palabra de Dios, sí, pues estás bien. Pero si no honras la palabra de Dios, no podemos amar a Dios. No podemos amar a Dios más allá de lo que honramos su palabra. A Dios le importó tanto cuanto más honró su palabra. ¿Sí? Para Dios es importante que nosotros honremos la palabra de Dios. ¿Sí? Así como los antiguos antes decían aquí y en otros países también, ¿no? Que antes era muy importante la palabra de honor, cuando uno daba su palabra, ¿verdad? Te doy mi palabra, no había firma de contratos, nada, con un estrechón de manos. Para Dios, su palabra, si nosotros honramos la palabra de Dios, queremos decir que sí amamos a Dios. Bueno, terminamos capítulo 14, vamos a entrar al capítulo 15. Vamos bien, vamos a tomarnos, ya lo puse el temporizador, Humberto, 1 hora y 2 minutitos, pero empezamos un poquito más atrasaditos. Es que todos llegaron de golpe, todos llegaron en grupito, venían en el mismo carro, todos. Venían
20 en un mismo carro. Bueno, pero nada más son como 2 o 3 minutitos más, ¿sale? Capítulo 15. La alegoría, el labrador, la vid y las ramas. Ahorita que dije, ¿sale? Yo no decía así, eso me lo pegaron los chavos, ¿sale? Jamás lo decía y ahora ya lo digo natural, ¿sale? Mientras no diga sas. Capítulo 15, la permanencia. Aquí vamos a entrar a versículo 1. Jesucristo nos sigue enseñando, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahorita les voy a poner unos dibujitos. Aquí Jesucristo nos enseña la alegoría del labrador, la vid y las ramas. La vid es el arbolito de las uvas, ¿no? Lo mismo cuando vivíamos en Baja California, porque vivimos unos buenos años allá, del 2008 al 11. Tuvimos la oportunidad de conocer los viñedos. Ahí fuimos al Valle de Santo Tomás, al Valle de Guadalupe. Ahí anduvimos de turisteando, ¿no? Nos metíamos, nos daban permiso. Y había unos vinos de una familia de Rusia, y había otras familias, y pude ver a los arbolitos todos secos, sin nada. Y de ahí viene la enseñanza de Jesús. Me impresionó. Es como los arbolitos que existen para este rumbo de Acala, de Villa de Acala, Chiapilla, Totolapa. ¿Alguien conoce para allá? Es pasando el 20 de noviembre, van para el aeropuerto, pasan el 20 de noviembre. Pues Andrei trabaja en Villa de Acala, ¿verdad? Es profesor allá. Hay temporadas que están los arbolitos del jocote. Yo no conocía el jocote, yo lo vine a conocer aquí en Chiapas. Es una frutita muy rica, tiene mucha agua, lo muerde y tiene mucho líquido, ¿no? Y es una frutita muy preciada en esta zona. Y incluso económicamente familias dependen de esta fruta. Pues hablando en ese tiempo, Jesucristo nos enseña una alegoría a través de la vid, ¿no? De la uva. Dice: la permanencia, el corazón de la vida cristiana. En estos primeros 8 versículos Jesús nos dijo: ven y ve, ¿sí? Permanece. ¿Quién es el labrador? En el versículo 1 al 8 nos dice que es Dios, es el Padre celestial, ¿sí? Ahí está un arbolito seco, ahí lo puse hasta abajo, la cepa de la vid. Le dicen cepa al arbolito sin hojitas, sin uvas, sin nada. Todo feo, feo el arbolito, ¿sí? Ahora dice, ¿qué dice Isaías, Isaías capítulo 5, del 1 al 7? Vamos a leerlo así un poquito rápido. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la viña de la uva, ¿no? La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo pues, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada.
Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y que serán en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Hasta ahí, Efra. Ahora Jesucristo, ¿sí? La primera viña que leímos en Isaías se echó a perder. ¿Cuál era esa viña? Ese arbolito, esa fruta, el pueblo judío. Se está refiriendo al pueblo judío, se echó a perder. Y en el cumplimiento de los tiempos, porque Isaías fue siglos antes, pasando los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos envió a su Hijo, a Jesucristo. La cepa ahora es Jesucristo. Esta cepa sí va a producir, sí le va a producir frutos a Dios, ¿sí? La cepa es Jesucristo. Y los arbolitos ya no están peloncitos, así como los jocotes de este rumbo, que están los arbolitos pelones, hasta que viene la época que se llena de las bolitas naranjitas, muy ricas las frutitas, ¿verdad? Así pasa con la uva, el arbolito de la uva, ¿no? Ya están las hojas verdes, ya están las uvas colgando. También me tocó verlo después. ¡Ah, qué bonito! Unas uvas así grandotas, bien rico. Allá sí comprábamos. Aquí cuando vale el kilo, estoy exagerando, voy a inventar, estoy de exagerado. 1,000,000, claro que no. Allá valía 10 pesos, es un decir, ¿no? Ahí sí nos damos el lujo de comprarnos a cada ratito. Ahora nos racimos, vamos a comer uvas. Y no como lo hacen en México, en la Ciudad de México y en otros lugares, que creo que nada más comen uvas el 31 de diciembre, ¿no? Que comen 12 uvas, 12 uvitas, ¿no? No, ahí sí. La vid verdadera, la buena cepa es Jesucristo. La savia es la misma vida del Espíritu. El nutriente es el Espíritu Santo. Y los pámpanos, las ramas. ¿Y cuál va a ser esa permanencia? ¿Cómo vamos a permanecer? Vamos a llevarlo al plano práctico de nuestra vida, ¿sí? La permanencia es a través de la oración, congregarnos y la guianza de los líderes. La oración, congregarse y la guianza de los líderes. Permanecer, en el versículo 4, 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En mí, ¿sí? Permanecer. En griego, meno, quedarse a vivir en el mismo sitio, persistir adherido al mismo sitio, en el mismo lugar. La permanencia en la vid trae privilegios. ¿Cuáles van a ser nuestros privilegios? Como lo leímos en el versículo 4, comunión. Va a haber una relación de comunicación recíproca con nuestro Señor Jesús. Número 2, crecimiento espiritual que da fruto. Todo es natural, la savia, el Espíritu Santo fluyendo. La vida natural y sobrenatural fluye naturalmente. En el versículo 7 leímos, en el 15:7 leímos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La seguridad de la respuesta a nuestras oraciones. Y en el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Nuestro gozo sea cumplido. Aquí vemos una serie de beneficios. Se movió tantito, vamos a corregirlo. Ajá, ahí están los beneficios que están entre paréntesis 1, 2, 3 y 4. Comunión, crecimiento espiritual, seguridad en la respuesta a nuestras oraciones y nuestro gozo cumplido. Ay. Tenía razón Abraham, mi hijo, me decía: no vas a acabar el 15. Y yo digo: sí, lo voy a acabar.
pero no, me ganó. Me va a faltar un poquito, pero está bien. Voy a hacer un paréntesis porque esto lo escribí, se los iba a decir en alguna parte. Ya acabó la clase, ¿sí? Pero esto me gustaría, aunque sea extra clase, o dentro o fuera de clase, me gustaría decírselos. ¿Qué es el ministerio? Porque hablábamos de servir a los de la casa, ¿verdad? Y servir al pueblo de Dios. Y es bueno aclararlo. Aquí le voy a pedir un favor vamos a ver, finalizar la presentación, sí. La clase ya acabó, ya nada más unos 2-3 minutitos. Cerrar la aplicación, sí. Me voy al temporizador. Todavía me quedaban 2 minutitos, ya lo apagué. Leímos en una parte, se me pasó explicarles que Dios nos manda servir a los de la casa y no ser un farolito que alumbramos afuera, ¿verdad? Y somos oscuridad en la casa, ¿no? Y servir a los del mismo pueblo de Dios, como leímos en Gálatas, ¿qué? Pues 6-8 o algo así. Hacer bien a todos, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Y me gustaría hablar un poquito qué es ministerio, porque en las iglesias, no nada más aquí, en todas las iglesias, no, el ministerio tal, el ministerio tal. ¿Qué es el ministerio en la Biblia? A ver, ¿alguien una opinión? Una opinión que piensan que es el ministerio. Lo hablamos en una clase anterior, pero ahorita lo ahondé un poquito más. Bueno, el ministerio en la Biblia proviene de la palabra diaconeo, por eso hablan de los diáconos. Servir la palabra diácono significa servir y viene también de la palabra duoleuo, que significa servir como esclavo. El ministerio se refiere al servicio a Dios y a otras personas en su nombre. Y aquí es donde quiero aclarar un poquito aspectos claves del ministerio. Uno, el ministerio es servicio. El ministerio es fundamental, un acto de servicio reflejando ejemplo de Jesús que vino a servir y no a ser servidos. Marcos 10:45, ¿sí? Llamado y los dones que Dios nos da. Es una respuesta a un llamado de Dios y se ejerce a través de dones espirituales que Dios concede a cada creyente para edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 4 al 11, no vamos a ir para allá, y Efesios 4, del 11 al 13. Y el propósito, el ministerio tiene varios propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de tener un ministerio? Porque ahorita inventan muchos ministerios. No quiero hablar del arca, no. Pero hay otras iglesias, gloria a Dios que hay otras iglesias, pero inventan el ministerio no sé qué y el ministerio no sé qué. Perdón, pero no está en la Biblia, ¿no? El ministerio no sé qué, el ministerio, ok, está bien, se respeta, gloria a Dios, pero no está en la Biblia que el ministerio de títeres, por decir algo. ¿Cuál títeres? Vamos a entender, el ministerio tiene varios propósitos. Edificación de la iglesia, equipar a los creyentes para crecer en su fe y vivir su llamado. Proclamar del evangelio, compartir las buenas nuevas de Jesucristo. También lo compartiste, ¿no, Abraham? Sí habló Abraham del evangelio. Tú hablaste del evangelio. ¿O fue otra persona? Sí, acabas de hablar del evangelio, que los pasos del evangelio. Creo que fue en la misma plática de jóvenes. O ya estoy grande de edad y se me están cruzando los predicadores. Se me están cruzando la predicación de Humberto con la de Enrique, con la de Abraham. Pero estoy seguro que fue él. Proclamación del evangelio, servicio a los demás, demostrar el amor de Cristo, fomento de la comunidad y el compañerismo, la unidad y el amor entre los creyentes, atendimiento de necesidades físicas, emocionales, espirituales, de compasión. Y hay una diversidad en el ministerio, ¿no? La Biblia nos habla de muchos ministerios: apostolado, profecía, evangelización, pastoreo, enseñanza. Ministerios prácticos como ayudar a los necesitados, dice en Hechos 6 del 1 al 7. Responsabilidad de todos los creyentes. Y bien, algunos tienen roles de liderazgo. La Biblia implica que todos
Los creyentes son llamados a participar en el ministerio, utilizando los dones que Dios nos da. 1 Pedro 4:10. En resumen, y con esto terminamos, el ministerio en la Biblia abarca una amplia gama de servicios realizados por los creyentes en respuesta al llamado de Dios, con el fin de edificar la iglesia, proclamar el evangelio y demostrar el amor de Cristo de manera práctica. Gloria a Dios. Y espero que todos salgamos bendecidos. Si hay algo que creen que hay por ahí raro, pueden decírmelo, y si creen que dije algo que no, yo soy valiente y lo acepto públicamente y lo puedo decir: sí es cierto, el hermano fulano de tal me dijo que cometí este error, y si me doy cuenta que tiene razón, lo acepto. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿sí? Ahorita le pones stop cuando ya termine la oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Bendito seas, Padre Santo. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, que es tu palabra la que nos enseña y nos guía. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia nuevamente y por su tiempo. Les agradezco. Que Dios los bendiga.